es el proceso mediante el cual la roca se desintegra o descompone en el mismo lugar en el que se encuentra. Existen dos procesos de intemperismo: la química y la mecánica. La química se efectúa en zonas húmedas por acción de ríos, aguas subterráneas y lluvias. El oxígeno del agua ocasiona la descomposición de los minerales mediante varios procesos, como se debe a la combinación de los minerales de una roca con el oxígeno. Se da principalmente en ambientes húmedos carbonizados. La disolución de dióxido de carbono en agua produce ácido carbónico, el cual disuelve los minerales de la roca y forma bicarbonato más solubles en agua. Así se favorece el desgaste y fragmentación de las rocas. Se presenta cuando el mineral cambia su estructura molecular como resultado de la absorción de agua. En este proceso aumenta el tamaño de la roca, se hace más suave y más fácil de fragmentar. También en este proceso el agente de descomposición de minerales es el agua. La disolución actúa sobre los minerales solubles de la roca, las sales y en menor grado el yeso son afectadas por este proceso. Proceso mediante el cual las rocas sólidas se rompen en fragmentos sin alterar su composición química. Se produce por la acción mecánica de varios agentes modificadores del relieve, como son: cuando el agua que penetra en las grietas de la roca se congela, esta se expande y por lo tanto aumenta su volumen, incrementando la presión sobre las paredes de las rocas. Se encuentra en zonas desérticas y es provista de vegetación. Las diferencias de temperatura a que está expuesta la roca durante el día y la noche provocan cambios bruscos de temperatura, trayendo consigo la dilatación y la contracción constante de los minerales que la constituyen hasta que finalmente se rompe. Es el resultado del choque o fricción de los cuerpos rocosos y arenosos arrastrados por el aire o por el agua. La constante fricción constituye un elemento muy activo de desgaste y desintegración. Son factores de la desintegración de las rocas, por ejemplo, las raíces de las plantas cuando se introducen en las grietas de las rocas para buscar más nutrientes. La erosión es un fenómeno de desgaste y deterioro de la superficie terrestre debido a factores naturales como el clima, tipo y caracterización del suelo, topografía y cantidad de vegetación. Puede ser agudizada por acciones humanas que causan un desequilibrio ecológico, generando pérdida de nutrientes del suelo, generación de tierras estériles, además de desertificación y cambio climático. Naturalmente, la erosión ocurre por medio de tres etapas distintas. Etapa de desprendimiento, que ocurre por desintegración de las rocas de la superficie terrestre por distintos procesos de meteorización, ya sea mecánica o química. Etapa de transporte, consiste en el traslado de restos materiales que van siendo erosionados por agentes como el agua, viento y hielo. Etapa de sedimentación, que consiste en la acumulación de sedimentos en zonas de acumulación en los cuales los materiales desintegrados ya no tienen tanta energía como para seguir transportándose a otro lugar. La erosión lleva a la mayoría de las partículas del suelo a una distancia corta desde su origen por medio del agua de los ríos. Estas partículas, ahora denominadas sedimentarias, dependiendo de su tamaño y la fuerza de la corriente del agua, pueden viajar distancias más largas erosionando y arrastrando más partículas del suelo a su paso hasta llegar a un lugar donde todas terminarán depositándose. La erosión del suelo genera grandes depósitos de sedimento en lugares deposicionales como lagos, pantanos o deltas, los cuales van disminuyendo su capacidad de inundación y en ocasiones se llega a generar una restricción en la navegación por vías fluviales en el suelo. La erosión puede ser de las siguientes maneras: erosión laminar, por circulación superficial difusa del agua de la corriente. Erosión en surcos, donde el suelo es arrastrado por el flujo de agua que se canaliza generando surcos en el terreno. Erosión en cárcavas, donde el suelo es arrastrado por el agua para generar surcos que acaba seca el paisaje. Pero estas inicialmente comienzan su formación como surcos y posteriormente, después de generar cárcavas, terminan generando arrancamientos eliminando toda la capa superficial del suelo. Bioerosión, que es un tipo de erosión de las capas superficiales del suelo a causa por la acción de organismos vivos. Erosión mecánica, que produce pérdida de suelo a causa de acciones como la labranza, agricultura o nivelamiento del terreno, a causa de modificaciones por parte de la humanidad para poder construir también. Erosión costera, electoral, que el galo le hace de mareas el mar gana terreno en superficies emergidas. Erosión glaciar,
que sucede en lugares fríos, ya sea glaciares, hiperglaciares, donde los suelos se van erosionando por medio del flujo del hielo. Erosión eólica, que es la pérdida del suelo debido al efecto del viento que arrastra los materiales del suelo. Erosión es el último proceso que padece un suelo y depende de la porción de este que está expuesta a agentes erosivos como el agua, el aire y el hielo. Por falta de cubrimiento y protección de plantas, árboles, hierbas y arbustos que van siendo eliminados a veces de forma naturales y a veces por actividades humanas, como la explotación forestal y la construcción. Estas actividades continuamente aceleran el proceso de erosión al eliminar grandes áreas de vegetación. Por lo tanto, el suelo, al no tener efecto protector y estabilizador de las plantas, se vuelve más vulnerable al barrido superficial. Un suelo observado y definido en un momento dado es el resultado de todos los procesos que han transformado el material original, es decir, la roca que antes había donde hoy se halla el suelo. El entendimiento de estos procesos permite conocer mejor y prever el comportamiento del suelo. El agricultor o el ingeniero modificarán estos procesos mediante aporte de elementos químicos, drenajes, etc. El estudio de la génesis de los suelos, que se puede inferir de los cortes, presenta un doble interés práctico, puesto que permite definir los tipos y, en consecuencia, las unidades conceptuales y geográficas de suelos y asimismo plantear mejor las leyes del comportamiento del suelo. Etapas y procesos en la formación del suelo. El esquema muestra cómo la roca madre se transforma en derrubios minerales y estos en suelo. Los procesos de alteración suponen la evolución de la materia mineral, casi siempre en interacción con la materia orgánica, y en los procesos de desarrollo entrañan la aparición de organizaciones nuevas en comparación con la roca madre. La fertilidad del suelo, es decir, la presencia de elementos nutrientes para las plantas, dependen no solo de la roca madre y minerales presentes, sino de los niveles de alteración que alcancen. La fertilidad se puede traducir en productividad si las condiciones físicas y químicas garantizan elementos nutritivos abundantes al alcance de las plantas. Los suelos arcillosos de pobre aireación, de capa freática alta y fluctuante, crean dificultades para el buen desarrollo radicular. La textura del suelo se refiere a la proporción en que se encuentran las partículas finas, pudiendo ser el suelo arenoso y suelto, el que por regla general es liviano, franco o limoso, suelo que por regla general resulta entre liviano y pesado. Clases de suelos. Se pueden distinguir 13 clases de suelos. Son suelos minerales brutos, suelos poco evolucionados, vertisoles, andosoles, suelos calcimagnésicos, suelos isohúmicos, suelos empardecidos, suelos fosforizados, suelos con sesquióxidos metálicos, suelos fercialíticos, suelos ferralíticos, clase de suelos hidromorfos, clase de suelos salzódicos. La desertificación es la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, resultante de diversos factores tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas, lluvias poco constantes, tierras pobres y la erosión del suelo, incendios forestales. En la Mixteca aparece un desierto, aunque en el pasado estuvo cubierta de bosques. El paisaje desolado y el proceso de desertificación son el resultado del mal uso que se le ha dado al suelo durante generaciones. Mensualmente se pierde 1 milímetro de tierra en la Mixteca oaxaqueña. La falta de humedad ha provocado que la tierra ya no produzca principalmente en la Mixteca. El 17 de junio es el día de la lucha contra la desertificación y la sequía. Esta fecha se creó más que nada para fomentar el cuidado de las tierras mixtecas y prevenir la degradación del suelo.
Algunas medidas son crear bancos de semillas, reintroducir determinadas especies, contener la erosión a través del abancalamiento y otros medios, aportar nutrientes al suelo, plantar árboles. Pérdida de suelo en la Mixteca. La degradación o pérdida del suelo es un proceso degenerativo que reduce la capacidad actual o futura de los suelos para seguir desempeñando sus funciones características, aquellos que producen el desplazamiento de las partículas del suelo. Los más importantes son la erosión por agua y viento. Los ecosistemas de la región mixteca han estado sometidos a la deforestación, el sobrepastoreo y prácticas agrícolas inadecuadas, y como resultado, los suelos se han degradado. Para atenuar este problema, desde tiempos ancestrales, los pueblos mixtecos han establecido el sistema lama-bordo como estrategia para retener el suelo, manejar los escurrimientos superficiales y retener humedad. Para tener evidencia de la efectividad del sistema lama-bordo, se analizó la variabilidad espacial de las propiedades físicas y químicas de los suelos retenidos en un sistema en el municipio de Teotongo, Oaxaca. Este sistema tiene 8.47 distribuidas en 11 parcelas, donde se tomaron muestra de suelos a 0.30 metros de profundidad. Las propiedades físicas y químicas de los suelos muestran alta variabilidad espacial relacionada con la posición del muestreo y la antigüedad de la terraza. El análisis estadístico mostró diferencias estadísticamente significativas, mayor a 0.05 en los contenidos de materia orgánica, nitrógeno, potasio, carbono, orgánico, arcilla, capacidad de retención de agua y conductividad hidráulica entre las márgenes derecha, izquierda y central, y la antigüedad en la construcción de las parcelas. Diversos estudios ubican a la Mixteca como la región con el mayor grado de erosión de los suelos a nivel mundial y reconocen que lo que era una zona cubierta con bosque fue deforestada paulatinamente, lo que propició el deterioro de los suelos que se agravó con la introducción de la ganadería caprina, la sobreexplotación de los recursos forestales para madera, carbón y durmientes, que provocó la degradación acelerada de los suelos, dejando laderas con afloramiento del material parental, pérdida de superficie cultivable en la época de la colonia, el abandono de las prácticas tradicionales de producción agrícola y la migración.